En esta sesión vamos a ver un ejemplo de circuito regulador con diodo Zener. Podemos ver aquí en el circuito de esta figura los componentes básicos de este esquema. Es un esquema típico el que estoy mostrando aquí en este circuito. Es una fuente de entrada, en este caso es de corriente directa, VI 50 volts. Tenemos una resistencia limitadora, en este caso particular es de 1 kilo ohm. Tenemos un diodo Zener conectado como se indica con el cátodo. Es importante observar cómo está conectado cátodo y ánodo con respecto a la polaridad de esta fuente y una resistencia de carga, en este caso RL. Hay que notar que tiene el símbolo de resistencia variable, o sea que es una carga variable. Lo que nos da el enunciado en este caso es la corriente máxima que vamos a manejar en el Zener. Está por especificación del problema limitada a 35 mA y lo que se nos pide es determinar el rango de RL, pero que esté fijo en 10 volts. Esos 10 volts pues los va a proporcionar el diodo Zener. Entonces podemos empezar fijando que BZ pues va a ser de 10 volts, que es lo que queremos poner entre terminales de la carga, observando que está en paralelo esta conexión, la carga y el Zener pues están en paralelo. ¿Cómo empezar a modelar esto o a trabajarlo? Pues recordemos que necesitamos un modelo del diodo, que es el circuito, perdón, que es el dispositivo de estado sólido que tenemos aquí, pero necesitamos un modelo para poderlo introducir en un circuito eléctrico dependiendo del estado que queramos analizar, y ahora sí podemos darle solución con las leyes de circuito que conocemos, ley de Ohm, ley de Kirchhoff, cálculo de potencias, lo que vaya aplicando. Bien, ¿qué modelo del diodo Zener utilizar? Pues recordando solamente un poquito la gráfica, la característica de voltaje corriente del diodo Zener es esta. Recordamos que aquí tenemos IZK, IZM. En este caso IZM es conocida, pero IZK no la tenemos. Pero podemos hacer una suposición que como IZK es un valor muy cercano a cero, en este caso el eje de las X o así, aquí al eje de las X, podemos hacer que esto sea mínimo, que sea cero. Entonces podemos decir de la naturaleza de esta característica de corriente contra voltaje que IZK es igual a cero. No conozco el modelo del Zener, pero puedo hacer eso para una aproximación y si tengo más datos, pues puedo mejorar mis cálculos. Y además, ¿conozco la impedancia del Zener? No. Entonces, vamos a suponer también que la impedancia del Zener es igual a cero. Entonces, el modelo que voy a estar trabajando va a ser un modelo ideal, pero particularizado a esto. Aquí tenemos IZK igual a cero e IZM, que es igual a 35 miliamperes, que viene especificado por el problema. Corriente de ánodo, voltaje de ánodo a cátodo. Entonces, este es el modelo que vamos a utilizar. En este caso, pues va a ser solamente una batería de 10 volts con impedancia del Zener o resistencia Zener igual a cero. O sea, va a ser nula. No tengo otro mejor dato. Entonces, ahora bajo estas suposiciones ya puedo empezar a trabajarlo en un circuito eléctrico y empezar a hacer los cálculos. Muy bien, vamos a hacerlos aquí de este lado. Bien, sabiendo qué modelo vamos a utilizar, pues nada más voy a redibujar aquí el circuito para poderlo trabajar. Esto es RS igual a 1 kilo ohm. Tengo aquí el Zener, la conexión del Zener, pero como ya sé qué modelo voy a utilizar, pues esto es una batería BZ igual a 10 volts. Tengo aquí la carga RL, que es lo que quiero conocer, es una carga variable. Y tengo que VI es igual a 50 volts. Ahora sí, esto ya lo podemos trabajar como si fuera un circuito, pero importante, nunca perder de vista que estamos trabajando solamente el escenario donde el Zener está operando en polarización inversa, pero que además
hay circulación de corriente que está comprendida entre IZK e IZM, o sea, está operando como regulador en este caso. Estamos forzando nuestro circuito que vamos a resolver a este escenario. Entonces solamente este circuito que acabamos de dibujar es válido para esas suposiciones. Si quiero analizar otro caso o otro escenario más bien, pues tendría que hacer otro circuito, ¿no? Muy bien. Si observamos este circuito, ¿qué puedo empezar a trabajar? Voy a acercarme un poquito. Pues me voy a centrar en este nodo, que es donde están conectados prácticamente los tres elementos que puedo ver. La resistencia limitadora, el diodo Zener, que en este caso pues es la batería que acabamos de dibujar, y tenemos la resistencia variable. Entonces, para cualquier escenario que yo quiera analizar, y ahorita lo particularizamos, pues la corriente que viene de la fuente yo lo voy a poner como una IT de corriente total, pues va a ser a la corriente igual a la corriente que circula por el Zener más la corriente que se va por la carga. Y eso es por ley de corrientes de Kirchhoff. La corriente que entra a este nodo se divide entre el Zener y la carga. Es la corriente total que viene de la fuente y pues esa corriente es la que circula también por la resistencia limitadora. Muy bien, de tal forma que si planteamos esto en forma como una ecuación, que es la ley de tensión de corrientes de Kirchhoff, pues lo puedo poner aquí de esta forma. Y IT menos IZ menos IRL es igual a cero. Y esta es ley de corrientes de Kirchhoff. Pero ahora, particularizando para el estado que que nos interesa, que es cuando está operando como Zener, y para las condiciones que tenemos ahí, pues, ¿quién va a ser la corriente total IT? Está bien determinado y se puede calcular simplemente restando BI menos BZ entre RS. Esto es esto. Y realmente es un poco de ley de tensiones de Kirchhoff y ley de Ohm. Y podemos calcular la IT. Está bien determinada porque estamos poniendo el escenario o lo estamos forzando a que se comporte como Zener trabajando entre IZK e IZM. Esta ecuación es de carácter universal para cualquier escenario. Solamente estamos particularizando para el estado de operación que nos interesa. Menos IZ. IZ, ¿qué valor va a tener? Pues puede estar comprendido entre IZK e IZM. De momento lo dejo así. ¿Y quién va a ser IRL? Pues como estamos operando sobre este escenario, pues sabemos que va a ser BZ entre RL. Y esto tiene que ser igual con 0. Solamente particularizamos esta ecuación para el escenario que nos interesa. De aquí, ¿qué es conocido y qué es desconocido? Pues BI lo conocemos, BZ lo conocemos, que es 10 volts, RS viene de dato del circuito, y Z no lo tengo en forma explícita, pero sabemos que conocemos los límites de la corriente IZ, que es IZK, que lo pusimos con 0, que no lo conocíamos, e IZM, que es la corriente máxima, que la conocemos de dato del problema, que son 35 miliamperes. BZ vuelve a aparecer acá y L, pues es lo que queremos conocer. Como nos pide un rango de RL, pues va a estar determinado para los límites de la corriente que va a pasar por el diodo. Entonces, RL es lo que queremos conocer. Si hacemos un pequeño despeje, pues esto nos va a llevar a que sería BI menos BZ entre RS, que es lo que tenemos aquí arriba. Le restamos IZ y esto se supone que debe estar en inverso y lo multiplicamos por BZ. Y es así como despejamos RL de esta ecuación de acá. Y entonces solamente evaluamos para los dos límites de IZ, que en este caso son IZK igual a 0 e IZM igual a 35 miliamperes.
Entonces solamente hay que meter estos datos de IZ. Bueno, esto es para IZ igual a IZK e IZ igual a IZM. Si evaluamos para esos dos límites de IZ, pues vamos a obtener el valor de RL y eso nos va a dar el rango que nos pide el resultado. Si hacen la operación y meten ya los datos, que ya todo está determinado con los datos del problema, pues nos va a quedar que cuando IZK es igual a 0, pues les va a dar 250 ohms, que sería 0.25 kilo ohms. Y cuando IZ es igual a IZM, en este caso 35 miliamperes, pues les va a dar 2000 ohms, que sería 2.0 kilo ohms. Entonces ya tenemos dos valores, les va a dar RL y RL. Con estos dos límites, pues esto marca el rango que estamos buscando. O sea que la respuesta para este enunciado es 0.25 kilo ohms menor o igual a RL menor o igual a 2 kilo ohms. Esta es la respuesta, como un rango, que es lo que nos pide. Muy bien. Solamente basta ponerle números a esta ecuación que pusimos aquí y considerar que IZ puede variar entre IZK e IZM y eso nos da los límites con los cuales vamos a trabajar el rango que nos está pidiendo el problema, pero todo lo demás está determinado. Recuerden que, nada más recapitulando, este es el circuito original, los datos que se nos da del problema, lo que se nos pide, que es el rango de RL, pero fijado a 10 volts, eso nos permitió poner este valor en 10 volts para el voltaje del Zener y fijarlo en ese dato. Pero como no conocemos más del Zener, excepto, bueno, salvo la corriente máxima, pues podemos asumir, ya que conocemos cómo es la curva característica, pues IZK igual a 0 y despreciar las pérdidas ómicas, o sea, decir que la impedancia en el Zener es nula, que es igual a 0. Con eso pudimos pasar a este circuito y poner esta batería. La resistencia es nula en el Zener, para este caso, y solamente plantear la ley de corrientes de Kirchhoff para este nodo. Una vez que hicimos eso, en forma universal, general para cualquier escenario. En forma particular, pues ya para este escenario, pues nos dio lo que está en esta ecuación. Una vez que tenemos esto, pues ya vemos que todo está conocido, excepto RL, que es lo que nos pide el problema, y entonces hacemos un simple despeje. Como todo numéricamente ya está conocido, solamente basta evaluar para IZK e IZM evaluando esta ecuación y pues nos va a dar este rango. La respuesta es esta y se tiene que especificar como un rango, que es lo que nos pide el enunciado. O sea que entre 0.25 kilo ohms hasta 2 kilo ohms, RL va a mantenerse con un voltaje de 10 volts. Fuera de eso, ya no opera como regulador, que es lo que nos pide el problema. Muy bien, con esto terminamos este ejemplo. Espero se haya podido entender.